Muy buenos días, señor presidente de la República del Ecuador. Nos da mucho gusto, a nombre del Tecnológico de Monterrey, recibirlo en este recinto académico que cuenta, como bien se ha mencionado, con un grupo nutrido de estudiantes de las diferentes carreras de los países que hoy vienen con mucho entusiasmo a recibir su intervención. Quiero ahora permitirme presentar a quien hoy nos engalana en esta reunión. El señor presidente, doctor Rafael Correa Delgado, nació en la ciudad de Guayaquil y se recibió como economista de la Universidad Católica de Santiago, iniciando así un exitoso desarrollo en el campo de economía. Cuenta con 2 maestrías en Artes en Economía por la Universidad Católica de Lovaina la Nueva, en Bélgica, en Ciencias en Economía por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en donde también obtuvo el grado de doctor en Economía. Se ha desempeñado en importantes proyectos de consultoría, así como en el ámbito académico, y desde 2005 fue profesor principal del Departamento de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito. También hemos tenido la oportunidad de que sea profesor nuestro en la sede de Quito. En el 2004 publicó el libro La vulnerabilidad de la economía ecuatoriana hacia una mejor política económica para la generación de empleo, reducción de la pobreza y desigualdad. Asimismo, ha escrito varios artículos de tema económico para publicaciones universitarias y académicas. Fungió como ministro de Economía y Finanzas, postulándose en el 2006 como candidato a la presidencia y ganando las elecciones en enero del 2007, convirtiéndose así en el 56 presidente constitucional de la República del Ecuador. Sea usted bienvenido al Tecnológico de Monterrey. Bien, buenos días. Doctor Roberto Rueda Ochoa, rector de la zona centro del Tecnológico Monterrey. Licenciado Gonzalo Alarcón, presidente constitucional del municipio de Atizapán de Zaragoza. Ya sabe, ser de derecha América Latina está pasada de moda, alcalde. Señoras y señores ministros de Estado de la comitiva que me acompaña. Doctor Héctor Romero Barraza, embajador de la República Mexicana en Ecuador. Doctor Galo Galarza, embajador del Ecuador en la República Mexicana. Doctor Pedro Luis Graza Soler, director general del Campus del Estado de México. Señor Ricardo Estrada, presidente de la Corporación para la Promoción de las Exportaciones. ¿Dónde está Ricardo? Sí, está. Es que sí le encantó la ponencia empresarial, pero mi ponencia se me va, entonces agárrala. Autoridades del Campus del Estado de México, queridos y apreciados estudiantes de mi patria, queridos chicos, hemos venido por ustedes sobre todo, no sabemos que hay más de 100 estudiantes ecuatorianos aquí estudiando en el Tecnológico Monterrey. Nuestro deseo siempre en todos los países que visitamos es estar con ustedes. Recuerden que ustedes son los que mandan, yo soy un simple mandatario, los mandantes son ustedes, el pueblo ecuatoriano y sobre todo nuestros jóvenes. Queridos y apreciados estudiantes de mi patria, señores profesores y estudiantes del Tecnológico Monterrey, señores representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores. En primer lugar, querido rector, le agradezco su invitación, la oportunidad que me da de estar aquí. Como usted ha mencionado, pues antes de meterme en este lío en el 2005, cuando me nombraron ministro de Economía y se abrió un importante paréntesis en mi vida para ir al servicio público, paréntesis que no sé cuándo vaya a acabar. Antes de aquello me dedicaba a la vida académica y era una vida sumamente feliz. Es más, cuesta salir de la vida académica e ir a la vida política, ¿no? Porque hay grandes contradicciones. En la vida académica, no decir la verdad es prácticamente un delito, un pecado capital. En la política, decir la verdad parece que es el pecado capital, ¿verdad? Entonces, decir que de repente nuestros servicios de inteligencia están infiltrados por agencias externas, lo cual todo el mundo conoce en un secreto a voces, pues es grave, es la defensa institucional y todas esas cosas, ¿no? Como alguna vez decía, ayer estábamos conversando en UNAM, firmar cosas que no han hecho en el campo académico es gravísimo. En el campo político se llama eficiencia, ¿no? Firmar todo lo que a uno le dan haciendo. En todo caso, para mí es siempre una alegría, queridos jóvenes, regresar a un claustro universitario, porque
esta es mi vocación, ¿no? Y no saben cuánto extraño la vida académica. Bueno, la patria, el destino me ha puesto en otro lugar para servir a mi país y ahí estaremos donde la patria nos requiera, donde el país nos necesite. Pero cómo extraño la vida académica, así que cada vez que puedo regresar a un centro académico, en verdad, como que así se renueva mi alma. Muchísimas gracias. Queridos amigos, hace pocas semanas, en medio del conflicto desatado por la agresión a nuestra patria, desde todos los rincones del continente escuchamos el clamor por la paz y la solidaridad. Debo agradecer nuevamente el apoyo, el respaldo y la sensibilidad del presidente Felipe Calderón y del pueblo mexicano, siempre constitucionalista y justo, digno heredero de ese portento de humanidad que fuera don Benito Juárez, el benemérito de las Américas, de la preclara doctrina expresada en su célebre edicto: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero también están pasando cosas buenas en la región, y quiero hablarles hoy día del socialismo del siglo XXI. Ese es el título de esta intervención. A inicios del siglo XXI podemos observar optimistas la derrota política, económica y social de todo ese recetario que obedeció al llamado consenso de Washington, supuesto consenso en el que, para vergüenza de América Latina, ni siquiera participamos los latinoamericanos. La crisis en América Latina ha sido tan grave que hemos tenido hasta una crisis tremenda de pensamiento. Ni siquiera nos hemos atrevido a pensar y hemos recibido críticamente y reflexivamente, pasivamente, doctrinas, recetas de otros sitios y de llamados consensos. Imagínense la soberbia, el etnocentrismo, la prepotencia, ¿no? Se reunió por ahí el Fondo Monetario, Banco Mundial, el BID, en la década de los 80, junto al Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ellos lograron un consenso, ¿no? No importa que todo el resto de América Latina ni siquiera haya sido invitada. Y bueno, aunque sea a diferencia de los modelos industrialistas, el estructuralismo, el cepalismo, donde algo aportó América Latina, y no necesariamente fracasaron esos modelos, fueron mal implementados, acumularon graves desequilibrios, pero aunque sea, fue nuestro. Aquí, pasivamente, empezamos a repetir lo que nos dieron diciendo, siempre, por supuesto. O sea, hay que reconocer que no fueron políticas necesariamente impuestas, sino también agenciosamente aceptadas por los noveleros de siempre en nuestros países. Pero donde no tuvimos ni siquiera intervención. Se hizo un consenso allá en Washington y nosotros obedecimos al supuesto consenso. Esas políticas no nos fueron necesariamente impuestas, como les manifestaba. Por el contrario, fueron agenciosamente aplaudidas sin reflexión alguna por nuestras élites y tecnocracias. Se llegó al absurdo de defender como prudentes políticas que destruyeron el empleo, y el fundamentalismo fue tan grande que se llamó populismo a cualquier cosa que no se alineara con el dogmatismo neoliberal. Para los neoliberales, nosotros en Ecuador somos populistas, sencillamente porque no obedecemos sus exigencias, porque no hemos hecho paquetazos los programas de ajuste estructural, porque nos preocupamos de los más pobres, porque no somos los sádicos masoquistas, que mientras más estrangulan a la gente se sienten más técnicos, más iluminados, ¿verdad? Así, a eso se nos ha llevado, a identificar técnica con ser tremendamente cruel con las grandes mayorías, como se hacía antes, que un gobierno llegaba, subida de los costos de los combustibles, en consecuencia del transporte, los famosos programas de ajuste estructural. Por el contrario, cualquier simpleza en función del mercado y del capital se lo asumió como técnico, en un verdadero populismo del capital. Lo que ha existido en América Latina en los últimos años es un populismo del capital. Cualquier tontería que se decía en función del capital era, les insisto, irreflexivamente aceptada, promocionada por esta burocracia internacional que ha tenido un rol terrible, Banco Mundial, BID, etcétera. Ejemplos: autonomía del Banco Central. Que alguien me demuestre técnica, teóricamente, empíricamente, que los bancos centrales autónomos proveen más crecimiento, más empleo, que bancos centrales coordinados a un gobierno central en una política nacional. Ustedes me dirán, es que la política monetaria es técnica. Ah, muy bien, pues la política fiscal también es técnica, entonces hagamos autónomos los ministerios de economía. Eso no tiene ningún sentido. O sea, los técnicos aplican las políticas que toman los decidores políticos, los tomadores de decisiones políticos, que deben ser agentes con representación democrática. Otro ejemplo de esto, la liberalización de capitales. Todos los estudios muestran que ha sido una de las reformas estructurales neoliberales que más ha afectado a nuestra región, esta movilidad de capitales que ha financiado, que ha beneficiado sobre todo a los capitales golondrina y a los capitales especulativos. Pero, ¿por qué nadie dice nada? Porque se afecta al
capital. Por ejemplo, James Tobin, un famoso economista, fallecido hace algunos años, premio Nobel de Economía, de hace más de 20 años propuso la llamada tasa Tobin para limitar esa excesiva movilidad de capitales, que es como un vendaval que arrasa a los diferentes países y muchas veces ni siquiera por culpa de esos países. Es decir, yo puedo tener la política económica más sana en Ecuador, me vienen esos capitales especulativos, pero de repente Colombia hace reformas para prestarle más ventajas y salen inmediatamente del Ecuador y dejan desolada nuestra economía. Eso, todos los estudios muestran que no es bueno. Y la respuesta es poner un impuesto, por ejemplo, a la movilidad de capitales, que ya lo propuso James Tobin, premio Nobel de Economía. ¿Por qué no se ha aplicado? Sencillamente porque perjudica al interés del gran capital. Entonces eso es lo que llamamos populismo del capital. Por el contrario, se tiende a mayores liberalizaciones, pese a que la evidencia demuestra que no ha sido positivo, sobre todo para el tercer mundo. Lo que hemos vivido es un verdadero populismo del capital. Recordemos, a manera de ejemplos, el intento de minimizar al Estado cuando lo que se necesita son Estados fuertes que cumplan con su rol. La barbaridad de querer minimizar el Estado, cuando si ustedes revisan los casos exitosos de desarrollo son aquellos países que han tenido capacidad de tomar acción colectiva para resolver problemas colectivos. Había una gran inconsistencia del neoliberalismo, no buscar desde el punto de vista individual resolver problemas colectivos, eso es imposible. Y revisen la historia con cuidado. Los países que se han desarrollado son los que han sabido dar respuestas colectivas a problemas colectivos. Y la forma institucionalizada en que esa sociedad realiza esa acción colectiva se llama Estado. Otros ejemplos, el simplismo del libre comercio. Revisen qué país de los actualmente llamados desarrollados ha llegado a ese estado con el simplismo del libre comercio. Por si acaso uno de los países más proteccionistas de la historia se llama los Estados Unidos de América. Y está correcto. Si yo fuera gobernante norteamericano, también utilizaría instrumentos de política como subsidios, aranceles para proteger la producción y el empleo en Estados Unidos. Es decir, el fin no es el libre comercio, el fin es bienestar humano. Y lamentablemente todavía no tenemos indicadores para medir la felicidad de los seres humanos y los economistas utilizamos proxies. Esas proxies básicamente es el nivel de producción, la capacidad de generar bienes y servicios en una sociedad, porque en principio mientras más bienes y servicios ustedes pueden generar, más necesidades pueden satisfacer, y la generación de empleo. Es decir, una vida plena, productiva, que permita subsistir con un ingreso digno, la generación de empleo productivo. No es el libre comercio un fin en sí mismo y no hay evidencia que demuestre, por el contrario, evidencia en contrario, ¿no? Que el libre comercio no necesariamente beneficia a todos y siempre. Y les insisto, revisen la historia, revisen el libro de Hayu Chang, no precisamente socialista, profesor de la Universidad de Cambridge, coreano, que demuestra que los países hoy llamados desarrollados han sido los más proteccionistas durante la historia. Otro ejemplo, las privatizaciones a ultranza, en favor del gran capital, sin reflexión, sin lógica alguna. Hay sectores que van a estar en manos del sector privado, hay otros sectores que no es sano que estén en manos del sector privado. Recursos no renovables. Los recursos no renovables no se producen, no se crean, se extraen. Están en cantidades limitadas, tienen una renta natural, porque esa renta natural tiene que ir a manos privadas. Otro ejemplo, la educación. En el campo de la educación hay ese grave conflicto en que ustedes son clientes de una institución, pero a la vez son un producto social. Si se elevan demasiado las exigencias, al final los clientes no nos vienen y se sacrifica el producto social. O viceversa, se privilegia el producto social y la gente no nos viene y quiebra una institución que tendría fines de lucro. Por eso, normalmente, es importante la intervención del Estado en la educación o instituciones educativas privadas, pero sin fines de lucro, como es el Tecnológico de Monterrey. Ahí sí desaparece el conflicto, ahí sí se privilegia ese producto social. La dolarización en el caso ecuatoriano, país que perdió hasta su moneda nacional, su política monetaria. Si la dolarización hubiera sido tan buena idea, ¿por qué el resto de América Latina no dolarizó? Porque hace 200 años las naciones modernas tienen moneda nacional, porque seguramente de algo sirve, ¿verdad? Y tantas otras barbaridades, como por ejemplo, les insisto, las autonomías de los bancos centrales, que ha producido grandes problemas en América Latina. Y en el caso ecuatoriano, uno de los factores que motivó la dolarización fue la terrible descoordinación que hubo entre el Banco Central, autónomo, responsable de la política monetaria, y el gobierno central. Todos estos son ejemplos del populismo del capital que ha existido, porque todas estas reformas se hicieron para privilegiar al capital. Las autonomías del Banco Central no son otra cosa que mecanismos para privilegiar
al capital, sobre todo financiero, y se ha llegado a extremos tales que eran autónomos de los gobiernos, de las sociedades a las que se pertenecían, o al menos decían que se pertenecían, pero totalmente dependientes de organismos extranacionales, de burocracias internacionales, a tal punto que en el Banco Autónomo Banco Central del Ecuador funcionaba la oficina del Fondo Monetario Internacional y ni siquiera pagaban arriendo. Si hubiera querido utilizar una oficina del Banco Central, me lo hubieran arrendado. El Fondo Monetario no, ellos son seres celestiales que están en una labor más allá del bien y del mal, más allá de lo que podemos alcanzar, entender los simples mortales. En consecuencia, entre ellos sí se pueden dar gratis las oficinas, etcétera, y la oficina del Fondo Monetario funcionaba gratuitamente dentro del Banco Central del Ecuador. Por supuesto, eso lo acabamos con mi gobierno, ¿no? Estas políticas han podido mantenerse sobre la base de engaños y actitudes antidemocráticas por parte de los beneficiarios de las mismas, con total respaldo de organismos multilaterales, los cuales disfrazaron de ciencia a una simple ideología y cuyas supuestas investigaciones científicas se acercaron más a multimillonarias campañas de marketing ideológico que a trabajos académicos. En esto yo he trabajado, no me lo han contado, esto es parte de mi tesis de doctorado. Revisen, por ejemplo, el informe del 97 del BID, donde hacía una apología de las reformas estructurales y los efectos permanentes que ha tenido en cuanto a crecimiento y generación de empleo. Además que técnicamente, o sea, cualquier profesor de econometría hubiera dejado de año a los que hicieron ese estudio, se ve el sesgo, se ve primero el tener una creencia y luego buscar los medios para demostrar esa creencia, el pecado capital de todo investigador, ¿verdad? Porque ustedes han partido un status quo donde nada es verdad. Aquí no, ustedes creen que eso es verdad y utilizan todos los medios para demostrar aquello que es verdad. Bueno, todo eso es una gran falsedad. Después, utilizando métodos econométricos más avanzados, más completos, técnicas más rigurosas, se demostró que las reformas estructurales no habían tenido ningún efecto y que muchas de ellas incluso habían tenido efectos negativos como la flexibilización laboral y la misma movilidad de capitales que les decía. Luego corrigió esto en el 2001, me parece, el BID, y dijo, ups, sí, nos equivocamos. Resulta que no tiene efectos permanentes la privatización, la neutralidad tributaria, la disminución del gasto público, etcétera. Pero sí tiene efectos temporales, o sea, ya trataron de bajar las expectativas. En realidad no hay evidencia que este recetario de reformas estructurales de Washington Consenso hayan tenido efectos positivos en crecimiento, generación de empleo, y sí hay mucha evidencia que tuvieron efectos tremendamente nefastos en cuanto a distribución de la riqueza y aumento de la pobreza. Estos organismos multilaterales también se convirtieron en representantes de los acreedores y en brazos ejecutores de la política exterior de determinados países, por lo que, además del fracaso económico, también se mermó la soberanía y representatividad del sistema democrático, siendo esto una de las principales fuentes de ingobernabilidad de nuestros países. Fuente obviamente incomprensible para el ilustrado criterio de nuestras tecnocracias, ¿no? Ecuador es un país que en los últimos años ha tenido 10 presidentes, 7. O sea, 7 gobiernos, si ustedes quieren, entre comillas, pero hubo un triunvirato, así que en total son como 10 presidentes o que estuvieron en la máxima magistratura del país, como jefes de Estado. En todo caso, todas las explicaciones es que los ecuatorianos no tenemos una cultura democrática, por eso la ingobernabilidad, etcétera, y se olvidan, pues, las partes estructurales y se olvidan la burla a eso que ellos llaman democracia. Les pongo un ejemplo. En el 2003 gana las elecciones un tipo nefasto que fue Lucio Gutiérrez Borbúez, que se llama, ¿no? Lucio Gutiérrez, ya un coronel, que había saltado a la fama sencillamente porque en el 2001 dio un golpe de Estado, así son nuestros países, no ese es el mérito suficiente para lanzarse a la presidencia. En el 2003 ganó la presidencia. También corrió en esa ocasión el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, demócrata cristiano, que bueno, para muchos de nosotros fue una inspiración en nuestra juventud. Fue un joven, era el vicepresidente, joven vicepresidente, alrededor de 40 años, de Jaime Roldós Aguilera, quien murió en un accidente de tránsito. Tuvo que asumir el mando y enfrentar una feroz oposición de la oligarquía, sobre todo guayaquileña, de León Férez Cordero. Practicaba el socialismo democrático en los postulados de la democracia popular, establecía incluso el socialismo comunitario en ese entonces. Entonces para nosotros era admirable, ¿no? Ese joven presidente batiéndose contra la oligarquía, etc. Bueno, ese joven presidente con el tiempo se convirtió en un viejo cheerleader del neoliberalismo, ¿verdad? Y se lanzó a las elecciones en el 2003. ¿Ya? El mayor defensor de la derecha va a dar cursos defendiendo a Uribe, defendiendo a todos los trogloditas de este país, de esta América Latina. En todo caso, se lanzan las elecciones del 2003 con todo ese recetario del Washington Consenso y saca
menos del 1%, al 1% de los votos. 1% de los votos, esa es la peor votación que un expresidente de la República ha obtenido en la historia de la humanidad. Gana Lucio Gutiérrez en base a un discurso de cambio nacionalista, de justicia social, de izquierda. Estaba aliado con muchos partidos de la izquierda, el MPD, Pachacuti, etcétera. ¿Y a quién pone ministro de Economía? A Mauricio Pozo, conspicuo banquero, profesor del TEC por si acaso, en Quito, que había sido parte del staff de Hurtado, incluso es parte del directorio de COR, de la Fundación de Hurtado, Corporación para el Desarrollo, y aplica la política que propugnaba Osvaldo Hurtado, que sacó el 1% de los votos. Y no se le ocurre a esta gente pensar que ahí están las causas de la falta de gobernabilidad, la traición a los mandatos que siempre da el pueblo ecuatoriano a través de las urnas. Es decir, gana un discurso, un proyecto político, porque en democracia se supone que no votan por las lindas caras, por los nombres, sino por la propuesta, ¿verdad? Se vota por una propuesta y nos pone como ministro de Economía al representante de la propuesta que sacó el 1%, y se aplica esa propuesta. Y después, ¿por qué hay ingobernabilidad en América Latina? ¿Por qué hay ingobernabilidad en el Ecuador? Este dogma, disfrazado de ciencia, el neoliberalismo, quiso reducir el desarrollo a un problema netamente técnico, donde cualquier acto político manchaba la pureza de la estrategia, ¿no? Se satanizó la política, todo era una cuestión técnica, el desarrollo era un problema técnico. De esta forma, los economistas fuimos elevados poco menos que a sumos sacerdotes, y frecuentemente eran burócratas apátridas quienes decidieron el bien y el mal para nuestros países. Uno de los mensajes que le quiero dar aquí: no le paren mucha bola, como decimos en Ecuador, no le hagan mucho caso a los economistas, ¿verdad? Y las decisiones a nivel social la tienen que tomar hombres con visión, hombres o mujeres, seres humanos con visión integral, es decir, actores políticos con legitimidad democrática. Los técnicos lo que tenemos que hacer es aplicar esas decisiones políticas. Dicho sea de paso, el simplismo de un economicismo ultranza resultaba frecuentemente insoportable. Por favor, como les decía, ya no nos hagan mucho caso a los economistas. Las decisiones en política pública tienen que ser tomadas por hombres políticos con una visión integral y con legitimidad democrática, porque la verdad es que ciertos economistas manejan una visión tan simplista de la realidad que, por ejemplo, estoy seguro que esos economistas, entre las inundaciones que ha padecido la zona de Tabasco y la sequía que afecta crónicamente a algunos territorios de México, serían capaces de afirmar que en promedio todo anda bien, todo está perfecto, ¿verdad? En su parte ideológica, el proyecto neoliberal se fundamenta en que el individuo busca su propio interés y satisfacción personal, y que tal comportamiento en un sistema institucionalizado llamado mercado libre da como resultado el mayor bienestar social. La realización del ser humano no pasa entonces por la relación con otro individuo, razón por la cual la realización se puede conseguir solitariamente. La supuesta mano invisible del mercado haría el resto. Como por arte de magia entonces, un execrable defecto humano, el egoísmo, fue elevado de la noche a la mañana a la categoría de máxima virtud individual y social. El evangelio del neoliberalismo sencillamente nos decía: buscad el fin de lucro y el resto se os dará por añadidura. Y como dice Joseph Stiglitz, la mano invisible es tan invisible que nadie todavía la ha visto, ¿verdad? Ante esta barbaridad tan entusiastamente sostenida en los últimos tiempos, permítanme citar a Albert Einstein, tal vez la mente más brillante del siglo XX. Cito: el individuo puede pensar, sentir, esforzarse. Vean, un fuerte aplauso para nuestro gran Ítalo Estupiñán. Leyenda del fútbol ecuatoriano y del fútbol mexicano también. El individuo puede pensar, decía Albert Einstein, sentir, esforzarse, trabajar por sí mismo, pero él depende tanto de la sociedad en su existencia física, mental, emocional, que es imposible concebirlo o entenderlo fuera del marco de la sociedad. Fíjense qué ataque más brutal, más frontal a los postulados del neoliberalismo, que no importa el contexto cultural, no importa el contexto social, económico, etcétera, individuos buscando su propio fin de lucro logran el máximo bienestar social, y todo el mundo se comporta de igual manera, buscando su lucro personal, básicamente el lucro expresado en términos monetarios y materiales. Además, Einstein, de manera muy premonitoria, sostenía, vuelvo a citar: la esencia de la crisis de nuestro tiempo se refiere a la relación del individuo con la sociedad. Su posición en la sociedad es tal que sus pulsiones, sus inclinaciones egoístas se están acentuando constantemente, mientras que sus pulsiones sociales, que son por naturaleza más débiles, se deterioran progresivamente. Precisamente esto es lo que busca el neoliberalismo:
exacerbar las pulsiones egoístas y tratar de eliminar las pulsiones sociales, fundamentales para el buen vivir de todos. Y precisamente esta es la idea clave para entender cuál es la guía de una construcción nueva para América Latina. Nuevos vientos, queridos chicos, soplan en América Latina, donde finalmente, después de muchas décadas de dominación, incluso intelectual, como les manifestaba anteriormente, la región nuevamente se está atreviendo, por lo menos a pensar. Se trata de lo que hemos denominado el socialismo del siglo XXI, donde el referente central es ese individuo social y solidario, que se realiza en la vida compartida con los demás. Si algo nos ha enseñado la historia, es que las sociedades necesitan de manos muy visibles para lograr la justicia, la equidad, la felicidad, sobre todo las sociedades de América Latina, que son las más inequitativas del mundo. El socialismo del siglo XXI hereda algunas de las mejores manifestaciones del socialismo tradicional, pero confronta con valor y con sentido crítico los dogmas que la historia fue enterrando en el camino y que solo estaban sobreviviendo en la melancolía. De esta forma, el socialismo del siglo XXI busca, además, enlazar lo mejor del socialismo científico con otros muchos socialismos que han existido a lo largo de la historia. Entre ellos, por ejemplo, el socialismo agrarista mexicano, el socialismo andino de Mariátegui, así como el socialismo cristiano y los aportes de la teología de la liberación, desde la cual, en lo particular, ilustro en gran parte mi pensamiento económico y social. Mi pensamiento económico y social se basa mucho en la doctrina social de la Iglesia. El socialismo del siglo XXI se basa en principios y no en modelos. No creemos en modelos, no creemos en tener las respuestas antes de conocer las preguntas. Entre los principales principios afirmamos un profundo humanismo, un acentuado sentido de la ética y una total convicción democrática, sin ambajes, sin rodeos. Desde esos principios realizamos construcciones para responder a la realidad, sin catecismos, sin supuestos modelos inmutables de sociedad, a lo que nos acostumbró el socialismo tradicional. Precisamente esa es otra característica del socialismo del siglo XXI, su constante reformulación y construcción. Creemos que el error más grave para responder a las necesidades de nuestra gente es no atreverse a pensar, no atreverse a cuestionar, y ese es un error mortal para la academia también, dicho sea de paso. Cuando un profesor venga y les dé dogmas, ¿no?, sobre todo en ciencias sociales, piféenlo, ¿eh?, porque quiere decir que ha perdido la noción de lo que es la academia. No sé si aquí se dice pifiar, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Abuchear. Las ideologías incuestionables son dogmas. Les repito, las ideologías incuestionables son dogmas. Y ya sabemos el daño que estos fundamentalismos han hecho en nuestros pueblos. Por eso muchos nos acusan que el socialismo del siglo XXI es tan solo una masa amorfa de ideas. Ellos están acostumbrados a ver la realidad a través del limitado lente de los manuales que nosotros rechazamos. Nuestro socialismo es un concepto en constante construcción y mutación, e incluso ni siquiera es único. De hecho, esa es otra de las características fundamentales del socialismo del siglo XXI, su constante adaptación a las realidades de cada país y región. Basta de recetas generalizadas, basta de un intento de estandarización que, además de imposible, es indeseable si reconocemos la especificidad de cada sociedad, de cada cultura. Precisamente en base a estos principios e ideas, nos propusimos en Ecuador un programa liberador, capaz de enfrentar con vigor al neoliberalismo y al mismo tiempo lo suficientemente creativo para no caer en la repetición de prácticas anacrónicas. Finalmente, en este sentido, nuestro socialismo es participativo y radicalmente democrático. Este nuevo socialismo nace de las luchas y esperanzas populares. Consecuentemente, no es el resultado de paradigmas ni cenáculos, ni de iluminados, ni de lo que tan antipáticamente los sectores de izquierda durante tanto tiempo han llamado los intelectuales, como si un obrero no fuera también intelectual ni utilizara su cerebro para su trabajo. Insisto en que nuestro socialismo no es el resultado de paradigmas ni cenáculos, sino que es consecuencia de la experiencia de los pueblos del mundo en sus diversas maneras de luchar por su liberación nacional y social. Pero entonces, ¿por qué hablar de socialismo? Si hay tantas diferencias con el socialismo tradicional, recalcamos, porque comparte principios fundamentales con el socialismo clásico. Y aquí un principio fundamental y totalmente antagónico al neoliberalismo, cuál es la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Esa es una de las claves del socialismo del siglo XXI, el socialismo tradicional, y totalmente antagónico al capitalismo. Una de las grandes víctimas en la larga y triste noche neoliberal fue la clase trabajadora, y lo que hizo el neoliberalismo fue convertir al trabajo humano, fin mismo de la producción, no medio de producción, fin mismo de la producción, en un instrumento más de producción,
y en función de las necesidades del capital. Estamos totalmente contra aquello. Como les decía, una de las más grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal fue sin duda la clase trabajadora, con el eufemismo de lograr flexibilidad laboral. En países que ni siquiera cuentan con un seguro de desempleo, se legalizó y legitimó la explotación laboral. Cuando yo tengo debate sobre esto, no es chistoso ver el simplismo, ¿no? Pero en Estados Unidos la flexibilidad usted puede sacar a quien quiera, sí, y se va al desempleo y tiene un seguro de desempleo. En Ecuador, en muchos países de América Latina, ustedes sacan, un trabajador pierde el trabajo y se va a la miseria. Y probablemente la miseria se va a la violencia social, porque tendrá que hacer algo para sobrevivir. Esos son los grandes reduccionismos en los debates que se realizan en América Latina. Como ejemplo, en el caso ecuatoriano, cuando llegamos al gobierno, el reglamento para el contrato por horas, contrato cuyo objetivo es incrementar personal para tareas específicas en periodos especiales, por ejemplo en época de Navidad, permitía tener a las empresas en forma permanente hasta el 75% de sus trabajadores con contratos por hora, que además pagaba apenas $1 por hora, es decir, menos del salario mínimo vital, pese a no ofrecer ninguna clase de estabilidad. Entonces, fíjense, 75% de trabajadores por hora, sin ninguna clase de estabilidad, sin ningún compromiso del empleador frente al empleado. Si ustedes sacrifican un derecho laboral como es estabilidad, tienen que ser compensados, por ejemplo, con un mayor ingreso, pues también se le pagaba menos. Esa era la explotación laboral a la que se le llamaba flexibilidad laboral. En otras palabras, se quería tener empresas sin trabajadores. Ustedes están en una universidad fundamentalmente empresarial. Tengan siempre presente las responsabilidades como empresarios, las éticas fundamentales, las éticas con sus trabajadores, con sus consumidores, no abusando de sus posiciones oligopólicas, monopólicas, etcétera, con el Estado, pagando sus impuestos, e incluso con la naturaleza, no basando la rentabilidad de la empresa en la depredación de los bienes ambientales. Por otro lado, mientras que en un país desarrollado, tal vez en uno de los más equitativos del mundo como Dinamarca o Suecia, por cada $1 que genera la economía, 20 centavos van al capital y 80 centavos al trabajo.